¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Naaman Juárez. Una vez más estamos desde las instalaciones de Ministerio Restauración y en esta ocasión tenemos al pastor David Torres con nosotros. Pastor, es una bendición que estés con nosotros. Has estado ministrándonos por 3 días, 3 noches consecutivas, y la palabra profética que ha fluido a través de ti ha sido impactante para nosotros, para nuestra congregación. Para comenzar las preguntas, quiero primeramente darte las gracias por dejarte usar por el Señor de esa manera y por bendecirnos tanto. Queremos conocerte un poco más. Estas son las entrevistas en donde queremos estar más de cerca con los ministros que pasan por esta casa y aquellos a quien Dios nos ha permitido estar en contacto. Y queremos saber un poco más de ti, de tu vida. ¿Quién es David Javier Torres? Gracias, pastor, gracias a toda la comunidad, a todas las personas que nos están observando en este momento. Quiero comenzar diciendo que para mí ha sido una bendición bien especial que Dios demarcó para mi vida en este tiempo, poder compartir con ustedes, poder compartir con toda la iglesia en el marco de lo que ha sido la celebración de sus 6 años, porque tenemos que empezar por ahí. Y formar parte de esta celebración ha sido una tremenda bendición para mí, así que muchas gracias. Dios les recompense no solo al 30, al 60 y al 100, sino hasta al 1000 por uno, como dice la Escritura. Y quisiera decirles a ustedes eso. Quisiera decirle a todos los que nos están observando en estos momentos que tenemos que atrevernos a creer a partir de lo que yo he visto que está sucediendo aquí en este tiempo, atrevernos a creer que las bendiciones de Dios son mucho más allá de lo que nosotros nos alcanzamos a imaginar. Deuteronomio capítulo 1, versículo 11 dice: Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. Así que 30, 60, 100 y hasta el 1000 por uno, dice Amén. La Biblia. Así que me preguntaba usted, pastor, quién soy. Con esta apariencia yo siempre le digo a la gente, no es mucho lo que yo tenga que decir acerca de mí, pero soy una persona común y corriente a la que Dios le plació un día, cuando estaba en mi adolescencia, llamarme a sus caminos. Y desde ese momento empecé a soñar que podía hacer algo para Dios y quería hacer algo para Dios. Primero porque Él se fijó en mí, y segundo porque era una manera de recompensar lo que Él venía haciendo en mí. Así que nací en la ciudad de Barranquilla, en la costa norte de Colombia. Es una ciudad tropical rodeada por mares y por el mar Caribe, y bueno, todo esto, y de una cultura muy alegre. Soy muy despierta, muy abierta, por decirlo de alguna manera. Pero nací allí, pero desde muy jovencito me fui hacia la capital del país, Bogotá, y desde allí Dios ha comenzado a proyectar mi vida, tanto a nivel profesional como a nivel ministerial, sobre todo. Y soy, yo digo, parte de la familia de la fe. Me formé en un hogar cristiano de raíces bautistas. Ya se pueden imaginar sobre qué principios doctrinales me formé. Y allí Dios me fue apuntando, me fue direccionando hacia lo que Él quería que hoy estuviera haciendo, que es estar por distintos lugares, de acuerdo a su voluntad, llevando su bendita palabra. Qué bueno. Para conocer un poquito más de tu vida profesional, los que te conocemos sabemos de que tú te graduaste como periodista, como comunicador en Colombia, y que ese era tu sueño, trabajar en televisión, ser actor de cine, hacer un poco de todo lo que tiene que ver con lo que es la comunicación, ¿verdad? Te apasionaba desde que eras un niño. Sí. ¿Cómo fue tu trayectoria desde que naces en un hogar cristiano, en una ciudad en donde no habían las posibilidades para lograr tu sueño en el ámbito profesional? Y tú tomas la decisión de mudarte a Bogotá para alcanzar un sueño profesional en el mundo de la comunicación y de la televisión. Y una vez que logras, por decir así, la cima de esa cuesta, hay un llamado en tu corazón. Así es. Y eso te direcciona a algo totalmente diferente. ¿Cómo fue ese proceso en donde tú decides, bueno, ya soy periodista, ya soy comunicador social, ya estoy trabajando en un canal de televisión que era mi sueño desde niño, pero ahora como que esto no es lo que yo nací para hacer,
y te das cuenta de que Dios te quería usar en la predicación de su palabra, en dar conferencias, que es lo que ha engrandecido más tu nombre, por Amén. decirlo así. Así es. ¿Cómo fue esa transición en donde tú tomas una decisión de dejar esto que te había costado tanto trabajo y embarcarte en una, digamos, aventura por fe, Amén. al igual que Abraham? Es buen Cuéntanos, comentario eso, ¿no? cuéntanos un poco Una sobre aventura eso. por fe. Amén. Pues Pastor Naamán, como y yendo al comienzo de su comentario y pregunta al mismo tiempo, es bien interesante descubrir que todos en la vida, y esto yo creo que la gente se lo ha escuchado a centenares de predicadores que van por todas partes y de pronto han dicho, wow, otro diciendo lo mismo, pero yo tengo que decirlo también. Pero todos venimos al mundo, todos, absolutamente todos, hasta los que han nacido en una circunstancia que a lo mejor a los padres no les hubiera gustado, una madre que de pronto no planeó tener un hijo, un padre que a lo mejor no había planeado tener un hijo, sino que terminó enredado en una circunstancia. De una u otra manera, nadie viene al mundo si no es para cumplir un propósito que Dios demarcó de antemano para su destino. Todos tenemos un camino, todos tenemos un destino que ya fue prediseñado por Dios desde antes de la formación del mundo. El Señor le dijo a Jeremías en el capítulo 1, versículo 5, antes que naciese te conocí, y antes de que te formase en el vientre, ¿okay? Determiné lo que tú ibas a hacer, o sea, lo que ibas a hacer en el mundo, y qué bueno que lo podamos entender así. Pues yo nací en un hogar cristiano, lo cual no significa que porque nací en un hogar cristiano, y esto es bien importante, no significa que porque yo había nacido en un hogar cristiano de unos padres bautistas comprometidos con el Señor, entonces ya mi salvación iba en coche, o sea que ya yo era salvo porque había nacido en un hogar cristiano. Pero fíjate, cuando yo tuve 14 años, 13, 14 años, yo me di cuenta que en las Sagradas Escrituras la Biblia no dice en ninguna parte que Dios tiene nietos, sino que tiene hijos. Entonces, que para yo poder ser hijo de Dios y recibir las bendiciones y la herencia de hijo, entonces tenía que recibir a Jesús como mi Salvador personal. Así que yo recibí a Cristo como mi Salvador personal cuando tenía 13, 14 años y pasé por todo ese proceso de crecer en la vida cristiana, ya no por lo que veía a mis padres hacer, sino por lo que a mí me inspiraba a partir de lo que estudiaba en las Sagradas Escrituras que Dios quería hacer conmigo. Pero bien interesante esto que pasaba y que ya usted lo comentó en el marco de su pregunta, pastor. Y es que así como todos nacemos con un propósito de Dios, también todos nacemos con talentos que Dios nos ha entregado y que con el paso del tiempo se van descubriendo en la medida en que tú vas interactuando con esos espacios, con esos escenarios donde de una u otra manera se enriquece tu talento. Para ir al punto, además de querer servirle al Señor, estando adolescente, yo comencé a tener una pasión por la actuación. Escuchábamos la radio en esa época, hace un montón de años que nací, de manera que cuando era adolescente todavía no había tanto desarrollo de la televisión y los videojuegos y tantas cosas como nosotros observamos ahora, de manera que yo escuchaba que había programas en la radio, las radionovelas, los radioteatros, estos programas de aventuras y en la casa escuchábamos eso, eran cosas muy sanas. Aunque éramos un hogar cristiano, no veíamos, no se percibía nada malo a eso, no como ahora que tenemos que tener tanto cuidado con lo que se difunde en los medios de comunicación. Entonces yo junto con mis padres escuchábamos ciertas cosas allí y de entre ellos esos programas de aventura. Y yo soñaba como que wow, me gustaría ser uno de esos que están allí, yo quisiera ser uno de esos actores y fui inquietándome por ese tipo de cosas y me llamó la atención la actuación. Y comencé a buscar e investigar por mis propios medios para ver cómo podía lograr ser un actor. Pero escuchen esto, sin dejar de servirle al Señor. Yo nunca me aparté de los caminos del Señor como para poder desarrollar lo que quería desarrollar, pastor. Y qué bueno que podamos comentar sobre esto porque hay muchos jóvenes ahorita recibiendo muchas ofertas del mundo. Y sobre todo jóvenes que están dentro de la iglesia, que han visto el amor de Dios, que han visto la misericordia de Dios, que han hecho grandes cosas para Dios, pero cuando llegan a la adolescencia, a la juventud, dicen wow, en la iglesia no vamos a encontrar nada, lo que quiero lograr está por allá afuera y cuidado con eso. No tuve la necesidad de hacerlo, al contrario, Dios me encaminó a que aprendiera que los dones y los talentos que yo tenía, Él me los había entregado, pero me los había entregado para que cumpliera su propósito para el cual me había traído aquí a la tierra. Entonces yo empecé a cultivar el teatro y la actuación dentro de la iglesia.
aprendiendo las historias bíblicas, como muchos de nosotros. No se imaginas cuántas veces hice del rey David y de todos estos personajes. Imagínense todos los demás. Entonces eso me ayudó a mí y también a empezar a escribir las historias, a poder dirigir teatro. Y todo eso lo fui encaminando dentro de mi formación profesional y paralelo sirviéndole al Señor. Me inquietó muchísimo todo lo que tenía que ver con los medios de comunicación, con un esfuerzo tremendísimo, pastor. Nacimos en una familia grandísima y en un sector sumamente pobre de la ciudad de Barranquilla, pero papá y mamá estaban convencidos de la fe en el Señor y de que sus hijos habían nacido también con un propósito, y ellos hicieron el esfuerzo de mirar a ver cómo nos ayudaban a todos a que lográramos nuestros sueños sin apartarnos del Señor. Así que yo quería todo lo que tuviera que ver con los medios de comunicación. Y con el paso del tiempo terminé mi secundaria y entré con esfuerzo también y becado a una universidad para estudiar comunicación social y periodismo. Allí me convertí en periodista, me convertí en comunicador social, me convertí en locutor de radio y televisión con el paso del tiempo, y lo mío comenzó a ser todos los medios de comunicación. Terminé mis carreras, terminé también los estudios, complementé los estudios para la publicidad, el mercadeo. Pero en ese tiempo yo quería ser actor. Yo quería seguirle sirviendo al Señor, pero también quería ser actor, quería escribir para la televisión. Pero la televisión principal de nuestro país funcionaba, era en Bogotá. Para ir en el ritmo del comentario que usted hizo, funcionaba, era en Bogotá. Así que terminé mis carreras y había un programa por allí de televisión que me llamaba mucho la atención y era un dramatizado, y yo quería escribir. Y hice una propuesta desde mi ciudad para escribir unas historias y las mandé a esa programadora de televisión, a ese canal. Y con el paso del tiempo me llamaron del canal de televisión desde Bogotá. Wow, un muchachito, todavía yo estaba que por allí 18, 19 años, 20 años, recién me había graduado a nivel profesional, y me llega esa posibilidad, pero me dicen: mire, usted puede escribir y puede hacer muchas cosas desde Barranquilla, donde nació, pero si usted quiere desarrollarse profesionalmente, es mejor que usted esté en Bogotá. Wow, no era una propuesta fácil, menos para papá y mamá, que nos habían cuidado bastante. Nunca había salido de mi casa, pero estudiamos la posibilidad, la pusimos en oración y yo quería proyectarme. Así que viajé a Bogotá y con el paso del tiempo allí me convertí en libretista de televisión, seguí siendo libretista de radio. Entonces ya aquellos programas que yo escuchaba, ya no solamente era que los escuchaba, sino que ahora yo también escribía para esos programas, y los que veía en televisión también. Y allí me dieron la oportunidad también de actuar en algunos de esos episodios, de algunas historias, en algunos de los programas de televisión. Pero me dediqué más que todo después a escribir y escribir y escribir. Pero lo más importante, pastor, es que yo seguí estudiando, seguí desarrollando la profesión como escritor de televisión y como actor, pero sin dejar de servirle al Señor. O sea, había, como a Jeremías, un fuego en mi corazón que me apasionaba. Todo lo que yo había aprendido desde niño, yo quería servirle a Dios y quería seguir desarrollando mi fe. Entonces, por ese tiempo yo ya desde joven había escuchado un llamado de Dios para servirle, pero yo siempre estaba pensando: le voy a servir a Dios a través de la actuación y a través de la radio y a través de la televisión, cosa que estaría muy bien. Pero de repente, ya estando en Bogotá, aún ya siendo conocido en las áreas de los medios de comunicación, yo iba sintiendo como que Dios me iba jalando y jalando y jalando. En Bogotá también fui maestro en la universidad, profesor universitario. Pero con el paso del tiempo, como que jalándome el Señor, jalándome, lo digo en un buen sentido, y de repente era más el tiempo que yo empezaba a dedicarle a la iglesia, más el tiempo que dedicaba a estar con los jóvenes, a los retiros de jóvenes, y empecé a dar conferencias y empecé a predicar y empecé a dar estudios bíblicos y empecé a enseñar. De repente me fui viendo que era más el tiempo que estaba dedicado a eso que a las cosas que realmente me habían llevado a Bogotá. Pero Dios me fue guiando a que podía encaminar la actuación y todo esto de la parte de las comunicaciones para su servicio. De repente, de la noche a la mañana, yo estaba absorbido por completo al trabajo de la iglesia, al desarrollo de un ministerio, porque Dios confirmó mi llamado, al desarrollo de un liderazgo con jóvenes, y empezar a escribir, pero para la obra del Señor, para el desarrollo y para la extensión del reino de Dios. Así que aquí estamos, y eso es lo que venimos desarrollando después de todos estos años. Wow, qué bueno, porque cuéntanos un poco de tu trabajo actual, porque sabemos que aparte de que has escrito 3 libros muy importantes que tienen que ver con el crecimiento de las iglesias, de las grandes iglesias, tú también escribes libros para aquellas personas que tienen en su corazón, y esto lo quiero publicar, porque quizás sabemos muchos que
hay en nuestro corazón un deseo de escribir un libro, pero ¿por dónde empiezo? Sí, así ¿Verdad? es. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Entonces, Dios te usa en esa área, aparte de tu ministerio que tiene que ver con conferencias Amén. y con predicar en las iglesias. Como lo dije antes, lo repito, tú nos has bendecido mucho durante este fin de semana y no dudamos del el don profético que hay en ti, pero de una forma como ayuda para los ministros. Cuéntanos a quiénes les has escrito libros, por un ejemplo de unas 3, 4 personas, y háblanos un poco de los 3 libros que has escrito, del contenido, un poco de eso, para que sepamos el trabajo que estás haciendo ahorita. Fíjese, pastor, qué interesante es, porque de pronto hay algunos preocupados en estos momentos cuando vamos en esta parte de la entrevista diciendo, wow, yo le quiero servir al Señor, pero es que también tengo una pasión tan grande como por ser diseñador. Voy a poner un ejemplo. Tengo una pasión también tan grande como ser productor de televisión, pero también le quiero servir al Señor. Yo tuve las mismas inquietudes. Yo decía, ¿cómo así que Dios me da un talento? ¿Cómo Dios me entrega unos dones? Y estudio una carrera con esfuerzo y me gradúo, me puedo lograr el título, pero de repente ya literalmente como que no estoy en eso. Pero yo aprendí, y es lo que ha pasado conmigo, que todo Dios, cuando se lo consagramos a Él, cuando se lo entregamos a Él, todo Dios lo va direccionando, y para demostrarnos eso que te permití estudiar, eso que te permití aprender, eso que permití que tú desarrollaras, yo también lo puedo usar dentro de mi obra. Así que yo comencé a tener la pasión para escribir poemas, escribir artículos, bueno, como buen periodista, escribir crónicas, escribir reportajes, pero también la pasión para escribir libros. Y empecé a escribir mis cosas y escribir mis cosas para poder difundir mis conferencias. Pero con el paso del tiempo me fui dando cuenta que toda esa capacidad de redacción, que venía primero con el talento, pero que después tuvo una formación académica en mis estudios de comunicación social, podía canalizarlos dentro de la obra de Dios. Entonces, además de empezar a escribir mis libros, Dios me dio la oportunidad de ofrecer mis servicios como escritor y como asesor literario y como editor para otros líderes y para otros pastores dentro de mi país y fuera de mi país. En estos momentos el Señor me permite, entre otros, por ejemplo, ser el asesor literario de uno de los pastores muy reconocidos en nuestro país y en Latinoamérica, que es el pastor Eduardo Cañas Estrada, una iglesia de las Asambleas de Dios, la Iglesia Cristiana Manantiales, una iglesia inmensa con una membresía, una, digamos, asistencia más o menos como de unas 60,000, 70,000 personas. Y Dios me da la oportunidad de estar en su equipo y de ser su editor y su asesor literario. Entonces esa es una de las bendiciones que tengo. También el pastor Francisco Jamocó y su esposa es otro de los pastores que también tienen un liderazgo muy grande en la ciudad de Bogotá y en nuestro país. El pastor Gustavo Páez me ha dado la oportunidad, también es otro pastor con un liderazgo muy reconocido en nuestro país, y ellos han tenido la confianza, luego de conocer el trabajo, de conocer el manejo de la doctrina, el cuidado bíblico, de encomendarme la tarea de ayudarles en la elaboración, en la edición de sus materiales, de sus libros. Y dicho sea de paso, estamos listos para servirle a usted también, pastor, y a todos los que también nos estén viendo a ese nivel. Entonces, además de eso, yo me he podido sentar para escribir también los materiales que apoyan mi ministerio. De acuerdo a eso, pues he tenido la oportunidad de escribir un libro que habla acerca de la restauración individual y familiar. Por eso estoy tan impactado de cómo el ministerio que ustedes tienen tiene una relación muy directa con el ministerio que yo desarrollo, porque también está inspirado en la restauración. Tengo el convencimiento pleno de que la restauración es la clave básica para la recuperación de una persona, para que una persona logre el propósito de Dios, y también para que una iglesia se proyecte en el cumplimiento de la gran comisión y también en su multiplicación. Entonces tengo un libro basado de cómo tomar las bases de la restauración individual y familiar para el crecimiento familiar, para el crecimiento personal y el crecimiento de la iglesia. También he escrito un libro de apoyo para los grupos de restauración o grupos de crecimiento, que en otras partes le llaman células, en otras partes le llaman grupos racimos, en otras partes le llaman grupos de crecimiento, en otra parte grupos de restauración, pero al fin y al cabo esa estrategia de crecimiento. Entonces he escrito un libro con lecciones fundamentadas en el ministerio integral de Jesús para que sean enseñados dentro de este proyecto del crecimiento de la iglesia con los grupos.
y un libro que se llama Peniel, cara a cara con Dios, inspirado en aquella experiencia de Jacob peleando por su bendición, cuando después de tanta persecución que sentía de su hermano, cuando después de estar tan bendecido, él sabía que algo le hacía falta y se apartó a solas con Dios para tener una restauración plena en su vida. Entonces el Señor me guió a escribir un libro basado en esa experiencia y donde están los principios de cómo ministrar restauración, sanidad interior y liberación a cada persona que llega a nuestras iglesias. Así que estos materiales los estamos difundiendo y ahorita estamos alistándonos para lanzar otro libro más de apoyo a nuestro ministerio y que esperamos que sea de edificación para la iglesia. Pero entonces estamos haciendo lo nuestro, pero también desarrollando la tarea literaria y de comunicación de apoyo a otros ministerios. Qué bueno saber todo el trabajo que estás haciendo. Sabemos que estás en el área, estamos en el área de Gettysburg y tú estás en el área de acá por un tiempo. Amén. Por si alguien quiere contactarte, queremos difundir estos videos para que sepan quién eres y toda la bendición que tú puedes aportar a sus ministerios. Amén. Para ir cerrando la última pregunta, ¿cuáles son tus planes, tus proyectos para lo que viene ya de tu ministerio en los próximos años, por decirlo así? Estamos siempre en oración, pastor. Partimos del convencimiento que tenemos de que no podemos levantarnos ningún día de nuestra vida después de que Dios nos ha confirmado el llamado. No podemos levantarnos ningún día de nuestra vida para pedirle a Dios una cosa muy importante. Es Dios, que en este día se reconfirme de una u otra manera el llamado. Reafirma lo que tú crees que podemos hacer. Dios me ha permitido salir de aquella pequeña ciudad de Barranquilla, en la costa norte de Colombia, trasladarme a Bogotá, pero desde allí Dios ha ensanchado el territorio tal cual como Él lo promete en su palabra, y ha sido por el ministerio. Aquí usted no lo ha preguntado, pastor, para aquellos que tienen un sueño o de pronto han perdido la esperanza o creen imposible que desde ese rinconcito del planeta donde están, de pronto Dios no los va a usar o no van a poder trascender porque a eso se limitaron. No, todo depende de a dónde tú proyectas tus sueños basado en el propósito de Dios. Así que Dios ensanchó mi territorio y Dios me permitió pasar de Barranquilla a Bogotá, y todo por el ministerio, además de la parte de la televisión, y de Bogotá salir por el ministerio, por causa del ministerio, a distintos lugares del mundo que yo nunca me imaginé que iba a estar, que yo jamás, no sé cuántos países he visitado hasta el momento, y la gloria sea para el Señor. Todo porque Dios apoyó mi decisión un día de atender el llamado. Había muchas cosas que yo no entendía de cómo así, como también muchos amigos, como quizás lo comenté en alguna de las conferencias en estos días, muchos amigos que sabían de mi proyección en la televisión, de escribir para la televisión. ¿Cómo así que dejó todo esto y ahora está predicando y está viajando solo? ¿Cómo se puede entender esto? Yo tendría que decir tampoco lo entiendo. Lo único que sé es que sé que estoy en el camino de hacer la voluntad de Dios, y Dios se ha encargado de hacer el resto. Entonces estamos aquí y la idea, pastor, es proyectarnos para seguir sirviendo al Señor en la restauración individual y familiar. Y estamos listos para ir a las distintas iglesias en la capacitación de líderes, en la predicación de la palabra, para cumplir primero el sueño de Dios y luego el llamado de Dios. Entonces en eso estamos, y gracias a ustedes por abrirnos las puertas y por permitir que a través de este canal de televisión y de este medio de comunicación podamos también bendecir a otros. Gracias, pastor. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Una vez más estamos más de cerca con el pastor David Javier Torres. Una bendición. Espérenos en las próximas entrevistas, y si ustedes quieren más información sobre su ministerio, contáctenos y nosotros estaremos compartiendo con ustedes todo lo necesario que Él tiene para nuestros ministros en el área. Que el Señor les bendiga. Amén. Muchas gracias a ustedes.